En la lujosa mansión de la familia Salazar, sonaba una música refinada y el champán, que brillaba en las copas, parecía invitar por sí solo a celebrar una vida sin preocupaciones. Cada pocos minutos, la puerta principal se abría para dar paso a nuevos invitados, hombres con trajes impecables, mujeres con atuendos deslumbrantes, como si hubieran salido de una portada de revista. El ambiente estaba impregnado de esplendor y ostentación. Las bandejas de plata con bocadillos exquisitos pasaban de mano en mano entre los meseros, y todo parecía tan meticuloso y teatral que cualquiera que no estuviera acostumbrado a ese tipo de eventos podría marearse. Pero la anfitriona de la noche, una mujer joven de silueta frágil, permanecía de pie junto a la ventana, como si estuviera ajena a todo lo que ocurría. Hoy era su cumpleaños. Sin embargo, en lugar de alegría, la celebración solo le traía una tristeza muda. Apoyada contra el vidrio, observaba las luces de la ciudad al anochecer, ocultando su cansancio tras una máscara de indiferencia. Solo deseaba una cosa: desaparecer. Escapar de esa jaula dorada y perderse entre las calles, donde nadie supiera su nombre. Ni siquiera tenía intención de salir a saludar a los invitados, aunque sabía que era su obligación. Y aún así, él la encontró. «Sabes muy bien que yo no quería esta puesta en escena», dijo ella con un leve reproche, sin voltear la cabeza. «Todo esto fue idea tuya, Emiliano, así que diviértelos tú». Su voz sonaba tranquila, pero en ella se percibía un profundo cansancio. El hombre asintió con frialdad, sin responder. Estaba acostumbrado a sus caprichos y a su resistencia pasiva. A simple vista, su esposa era la imagen misma de la belleza y la elegancia, pero hacía tiempo que él había dejado de verla como alguien con vida. Le irritaba su apatía, su constante lejanía, ese eterno «me da igual». Su matrimonio no era más que una decisión estratégica. Una gran empresa constructora surgió tras la fusión de dos poderosas corporaciones. En vida, el padre de Valentina ya había iniciado las negociaciones con Emiliano. Todo apuntaba a una alianza, unir fuerzas, firmar el acuerdo, consolidar la unión empresarial. Pero el destino intervino. El patriarca murió en un accidente de auto pocos días antes de firmar los documentos. Valentina, como única heredera, decidió llevar el plan hasta el final. Fue entonces cuando Emiliano le dejó claro que, si quería conservar la empresa de su padre, tendría que convertirse en su esposa. «Le prometí a tu padre que estaría a tu lado», dijo Emiliano en aquel momento, con voz suave y una leve sonrisa. Su tono sonaba firme, casi envolvente. La joven Valentina, que nunca había vivido fuera de la protección paterna, vio en él una figura de apoyo y fortaleza. Le parecía un hombre maduro, sabio, alguien en quien podía confiar. Aunque no sentía un amor verdadero por él, creyó que con el tiempo podría llegar a amarle. Solo era cuestión de esperar, de acostumbrarse, de conocerlo mejor. A los 23 años se convirtió en la esposa de un hombre que representaba todo lo que se consideraba éxito. Pero al cabo de un año, sus ilusiones se desmoronaron como un castillo de naipes. Desde el primer día, su matrimonio fue un trato frío, sin espacio para la ternura ni la comprensión. Emiliano no buscaba ser su apoyo, la veía como un adorno que completaba su imagen. Una fachada. Un trofeo silencioso. Aparecían juntos en presentaciones, exposiciones, galas benéficas. Sonreían a los fotógrafos, estrechaban manos con socios. Para los demás, eran la pareja perfecta. Pero tras bambalinas reinaban el silencio y la indiferencia. Valentina se convirtió en prisionera del lujo. Todo lo que alguna vez habría podido hacerla feliz, joyas, vestidos costosos, viajes, con el tiempo se volvió parte de un paisaje sin rostro. Sentía que se perdía a sí misma, pero no tenía fuerzas para irse. Su vida antes del matrimonio había estado marcada por una tutela constante, primero su padre, luego su esposo. Nunca había vivido para ella misma. El miedo a la soledad la ataba a esa casa, a esas paredes de mármol donde nunca se escuchaba una risa verdadera. Y para no volverse loca, empezó a buscar consuelo en el mundo de lo esotérico. Ese universo misterioso de símbolos, presentimientos y señales se convirtió en una especie de refugio. No se entregaba por completo, pero ese conocimiento extraño le daba una sensación de sentido y de conexión con algo más grande. Emiliano consideraba su interés una tontería.
cuanto más se cerraba ella en su mundo, más crecía su desprecio. A sus ojos, Valentina se convertía en un estorbo, en una sombra sin propósito. Y ahora, el día de su cumpleaños. Una velada fastuosa, digna de una portada. Invitados, brillo, periodistas. Y solo una misión, no arruinar la imagen. Baja y compórtate con dignidad, todos te están esperando, dijo él con cortesía helada. Sus labios sonreían, pero sus ojos no. En ellos brillaba una amenaza. Ella no discutió, solo asintió, la obediencia era parte de su naturaleza. Valentina, querida, estás deslumbrante esta noche, canturreó una mujer desconocida mientras se abalanzaba para abrazarla. La cumpleañera le respondió con una sonrisa forzada, aceptó los besos sin recordar ni su nombre ni su rostro. Caminó hacia el fondo del salón, donde el aire parecía estar impregnado de falsedad. Agradecía las felicitaciones casi de forma automática, sintiendo cómo se le encogía el corazón. Solo quería que esa noche terminara pronto. Pero de pronto su mirada se cruzó con un rostro familiar, Sergio. Su compañero de escuela, ahora un periodista exitoso, especializado en historias de la alta sociedad. Sus labios se curvaron. Apareció una sonrisa genuina, sincera. En ese mar de hipocresía, por fin encontraba a alguien cercano, alguien que la conocía de antes, cuando todavía era una mujer viva, auténtica, no encerrada en el oro. ¿Quiénes son todas estas personas?, volvió a preguntarse. A la mayoría no los había visto en su vida. Y solo una persona entre ellos le recordó quién había sido alguna vez. Cuando los invitados llenaron por completo el salón, y el murmullo de las voces, el tintinear de las copas y el aroma de los perfumes caros se fundieron en una sola aura de celebración, Emiliano, con su habitual seguridad en cada movimiento, se acercó a su esposa. Sin decir nada, rodeó su cintura con el brazo, la atrajo hacia sí, y sin ocultar su sentido de posesión, observó atentamente a todos los presentes. Amigos, gracias a cada uno de ustedes por compartir con nosotros este momento tan especial, el cumpleaños de mi encantadora esposa, dijo, levantando la copa de champaña con solemnidad. Su voz sonó clara, con un matiz teatral, como si pronunciara un brindis desde el escenario de un teatro y no en una fiesta familiar. Valentina sonrió con esa suavidad contenida que había perfeccionado con los años. Su rostro no mostró el más mínimo gesto, ya había aprendido a ser la anfitriona perfecta. Todo debía parecer impecable, al menos frente a los demás. Era un acuerdo tácito con Emiliano, la fachada de un matrimonio brillante no debía romperse. Entre trajes costosos y collares relucientes, Sergio captó esa mirada. Lo entendió de inmediato, ella estaba actuando. Conocía a Valentina desde jóvenes, recordaba sus gestos, su sonrisa auténtica, su mirada viva. Nada de eso estaba ahí. Sus ojos parecían cubiertos por una neblina. Desde su boda, casi no hablaban. Ella se había sumergido en otra vida, en otro mundo, y él había quedado fuera. Ahora solo coincidían en eventos así, donde todos llevaban puesta una máscara. Esa noche, ella se veía impecable, un vestido blanco delineaba su figura, dejaba al descubierto sus hombros delicados y realzaba sus clavículas. Los mejores estilistas se habían encargado de su imagen, y el resultado era deslumbrante. Brillaba, sí, pero con un resplandor frío, como la luna sobre el mármol. Pasada la medianoche, Emiliano pareció animarse. Sus ojos brillaron, no por el alcohol, sino por la satisfacción maliciosa. Había llegado el momento de su regalo. Uno planeado con especial crueldad. Un regalo que, según él, su esposa no olvidaría. En ese instante, Valentina conversaba con Sergio. Logró escapar de la charla aburrida de otra conocida del ambiente social y se dirigió al único hombre con quien realmente quería hablar. Al verla acercarse, Sergio sacó una pequeña caja de su bolsillo interior. «Feliz cumpleaños, mi pequeña pillina», dijo con una sonrisa traviesa, ofreciéndole el regalo. Ese apodo de la infancia hizo que sus ojos se iluminaran y por primera vez en toda la noche soltó una risa genuina. Pero apenas tomó la caja entre las manos, Emiliano apareció detrás de ella. «Disculpen, pero tengo que robar por un momento a la homenajeada», dijo con una cortesía exagerada, como un actor en su noche estelar, y se llevó a su esposa. Valentina lo siguió a regañadientes,
conteniendo la irritación. Sentía que algo se avecinaba. Y no se equivocaba. Al llegar al centro del salón, Emiliano dio un sorbo de champaña, y con la copa en la mano, dijo: «Últimamente, mi esposa ha mostrado un gran interés por todo lo que escapa de lo común, lo desconocido, lo misterioso, lo sobrenatural». Apenas salieron esas palabras de su boca, en el salón estallaron reacciones. Algunos rieron por lo bajo, otros se miraron con sorpresa. Un par de mujeres, aficionadas a lo esotérico, incluso aplaudieron con entusiasmo. Valentina, pálida, lo miró fijamente. Moviendo solo los labios, murmuró: «¿Hablas en serio? ¿Vas a ridiculizarme así?». Sabía exactamente hacia dónde iba todo. Él quería humillarla, frente a todos, incluidos socios de negocios, mujeres influyentes y hasta prensa. Y lo hacía sabiendo que ella nunca había llevado ese interés hasta el fanatismo. Le gustaban los temas del alma, creía en algo más allá de lo material, pero siempre con discreción, en privado. Emiliano, sonriendo, continuó: «Por eso he invitado a una invitada muy especial. Una mujer que puede revelar los misterios del destino. Está aquí para Valentina, pero si alguno de ustedes desea conocer su futuro, ella con gusto les abrirá la puerta del misterio». Los invitados comenzaron a murmurar. Emiliano lo había hecho con toda la intención, quería vengarse de todo. De su frialdad, de su independencia, de su negativa a ser la mujer que él deseaba tener al lado. Quería hacerla sentir vergüenza, bajarla de su pedestal. Cada vez la veía más como una niña tonta, indigna de su atención. Y esta noche sería su lección. «¿Por qué haces esto?», murmuró ella entre dientes. Él solo besó su mano con una galantería tan forzada que ella tuvo que contener el asco. Rosalía, la vidente, apareció en la puerta. Era una mujer mayor, pero de porte firme y mirada penetrante. Su cabello negro, ondulado con cuidado, y sus ojos oscuros captaban de inmediato la atención. Al entrar, el silencio se apoderó del salón. En ella se sentía una fuerza distinta, una que no intimida, pero sí impone respeto incluso entre los escépticos. Rosalía entendió enseguida que estaba rodeada de hipocresía. Esa gente era rica, altiva, y no mostraba respeto, solo curiosidad. Esas mujeres de peinados perfectos la miraban como a una atracción de feria. Sintió repulsión. Pero no había ido por emociones, sino por la paga prometida. Emiliano le ofreció una buena suma, y no pudo rechazarla. Lo único que la conmovió fue el rostro de Valentina. En sus ojos había algo distinto: dolor, confusión, soledad. Cuando sus miradas se cruzaron, Rosalía lo supo. Esa mujer no era una espectadora. Ella era el alma de la noche. Su vida importaba, su destino pedía ayuda. «¿Quién quiere saber lo que le espera en el futuro?», preguntó con una leve sonrisa. La fila no tardó en formarse. Rosalía hablaba poco, en frases vagas. No quería malgastar su energía en personas vacías. «Te esperan el sol ardiente y la brisa salada», le dijo a una invitada, pasando su mano sobre la palma de ella. La mujer casi saltó de emoción, justo planeaba un viaje a Maldivas. Reacciones así no faltaron. Todos estaban encantados. Pero Rosalía reservaba sus fuerzas. Lo importante estaba por llegar, la predicción para Valentina. Cuando llegó su turno, Valentina avanzó con dificultad, con el corazón latiendo en la garganta. Intentaba no mostrar su nerviosismo, pero sus manos temblaban. «Tranquila», susurró la vidente, apenas audible. Luego cerró los ojos y guardó silencio. «Estás al borde de un gran cambio», comenzó Rosalía. «Lo que antes parecía imposible empezará a tomar forma. El camino será largo y no siempre fácil, pero al final te espera la verdadera felicidad. Lo más importante es que no tengas miedo de dar el primer paso». Valentina contuvo el aliento. Esas palabras, aunque dichas en voz baja, la atravesaron como una flecha. Sintió que no era un juego, ni una farsa. Era real, y recién comenzaba. Detrás de Valentina estaba Emiliano, su esposo, y su cercanía se sentía como una sombra que pesaba sobre cada uno de sus movimientos. Su presencia la irritaba, la sacaba de su equilibrio interior, como si algo oscuro se cerniera sobre ella. Incluso Rosalía lo sintió.
Su agudo instinto le advirtió, mientras él esté cerca, no se podrá llegar a la verdad. Entonces se le ocurrió una idea, había que distraerlo, que le leyera la mano a él. Así desviaría la atención del público y ganaría unos minutos a solas con Valentina. «¿Y si empezamos contigo?», le propuso a Emiliano con una ligera sonrisa, extendiéndole la mano como si lo invitara a un juego en el que él claramente no creía. Él sonrió con desdén, dejando ver su escepticismo, y le tendió la palma con desgano, como quien da una propina. Emiliano consideraba todo eso un absurdo, una función inofensiva para entretener a la gente, y por eso se sentía tranquilo. Incluso esperaba con cierta burla el momento en que aquella farsante dijera alguna tontería, y él pudiera quedar por encima de todo. Pero en cuanto los dedos de Rosalía rozaron su piel, el aire pareció estallar. Algo dentro de ella se sacudió, como si una llama se encendiera desde el fondo. En su cabeza no sonó un ruido, sino un golpe seco. Una ola de calor abrasador recorrió su cuerpo. La vidente se apartó de golpe, con un estremecimiento que le recorrió todo el cuerpo. Eso casi nunca ocurría, solo al encontrarse con personas muy particulares. Personas que llevaban a sus espaldas el peso de actos terribles. Aquellos que habían cruzado la línea. Los que portaban destrucción en su interior. Conteniendo el temblor con esfuerzo, Rosalía se concentró en su palma, tratando de entender qué se ocultaba detrás de aquella calma aparente. Pero le bastaron unos segundos. Había demasiado: sangre, traición, dolor, destinos quebrados. Arrancó su mano de la suya con brusquedad, apenas conteniendo el pánico que amenazaba con salir a la superficie. «No, no puedo», alcanzó a decir, desviando la mirada. El sudor le corría por las sienes, la respiración se le había acelerado. Su rostro estaba blanco como la tiza. En sus ojos se congeló el horror, como si hubiera visto el rostro de un monstruo. «¿Qué es este teatro?», murmuró Emiliano con fastidio. Hasta el último segundo había esperado una frase como: «Veo que lograrás el éxito», o «Te espera un largo camino hacia la fama». Pero Rosalía ya no lo escuchaba. Negaba con la cabeza y susurraba: «No puedo, no tengo fuerzas». Luego, como si los hilos de su conciencia se cortaran, se desplomó al suelo. Se escuchó un grito femenino de miedo en la sala. Algunos invitados corrieron a pedir ayuda. El alboroto no tardó en estallar. Aparecieron camareros, alguien ya estaba llamando a una ambulancia. Emiliano, de pie junto a ella, frunció el ceño. «Vaya sorpresa», murmuró con disgusto, pasando por encima del cuerpo de la mujer caída. «Alguien que la despierte, aún no ha terminado», dijo entre dientes, sin ocultar su molestia. Valentina torció el gesto con repulsión. Su esposo había mostrado otra vez su verdadera cara, frío, sin alma, centrado solo en sí mismo. Ni siquiera en ese momento fue capaz de mostrar compasión. Pero lo que acababa de pasar la sacudió profundamente. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola, que alguien, aunque fuera una desconocida, había podido ver lo que ella escondía muy dentro. A Rosalía le arrojaban agua al rostro. Volvía en sí poco a poco, con dificultad. Cuando llegó la ambulancia, ya había abierto los ojos. Y aunque parecía agotada, en realidad todo eso era parte de su plan. La visión que había tenido fue tan poderosa y aterradora, que lo único que deseaba era desaparecer de aquel lugar. Replantearse todo, recuperarse. Pero Emiliano no estaba dispuesto a dejarla ir. «No hemos terminado», dijo fríamente, acercándose. «No está bien, ¿no lo ves?», intervino Valentina en su defensa. «Déjala en paz, por favor». Él no la escuchó, o no quiso hacerlo. En su mirada apareció algo depredador. «No te vas a ir hasta que cumplas con lo que acordamos», le dijo a la vidente con una lentitud amenazante, cargada de furia contenida. Rosalía no se inmutó. «Me voy», dijo con firmeza, poniéndose de pie con ayuda del paramédico. «Es lo correcto». Sabía que podía despertar su verdadera furia, pero ya no le tenía miedo. Ni a él ni a su poder. Porque ahora conocía la verdad. Una verdad que era mejor no tocar. Emiliano, aunque estaba al borde del estallido, no hizo una escena delante de todos. Jamás se permitía escándalos en público, valoraba demasiado su reputación. Pero su mirada quemaba,
como si marcara a su presa. «Por favor, no le hagas caso», dijo Valentina con suavidad, dirigiéndose a la vidente. «Está confundido». Rosalía asintió levemente y le tendió la mano. Al rozar sus dedos, discretamente colocó una tarjeta en la palma de Valentina. Sus ojos se posaron un instante en el rostro de la mujer, con una mezcla de preocupación y compasión. Luego se perdió entre la multitud. Salió de la casa, y a pesar de su edad, casi echó a correr por el camino, deseaba con todas sus fuerzas abandonar aquella mansión llena de mentiras. Valentina, llevándose una mano al pecho como si ajustara el vestido, escondió rápidamente la tarjeta cerca del corazón. Emiliano ya estaba dando por terminado el evento, a su manera, con una cortesía forzada, insinuaba a los invitados que era hora de marcharse. La celebración, que había comenzado con brillo y pompa, terminó en un tono sombrío. Y aún así, para Valentina, aquella noche no fue un fracaso, sino un alivio. Hacía mucho que deseaba que todo acabara lo antes posible. Su esposo se encerró en el despacho, cerrando la puerta de un portazo. A ella le quedaba una última obligación: despedir a los invitados, agradecer las visitas, las sonrisas, las flores. Cuando la casa por fin quedó vacía y los camareros comenzaron a recoger los restos de la fiesta, ella caminó lentamente hacia el fondo del salón. Tomó una botella de champaña de una mesa cercana, y sin servirse en una copa, se dirigió a su habitación. Allí donde nadie más podía ver sus ojos. Los esposos Salazar hacía tiempo que no compartían la cama. Cada uno con su propio espacio, sus propias paredes, su propio silencio. Frente al espejo, Valentina se detuvo. Una mujer hermosa la miraba. Y sin embargo, debajo de esa belleza, había un vacío. Tan profundo y tan antiguo, que parecía que si gritaba, el mundo se rompería. Pero el grito era mudo. Y tal vez, fue ese grito el que escuchó Rosalía. Lo escuchó y envió una señal. Porque a pesar de todo, Valentina había logrado conservar algo intacto dentro de sí. Aquella pureza que no logró ser devorada por la sociedad hipócrita en la que vivía. Después de quitarse el vestido y limpiar con cuidado la gruesa capa de maquillaje de su rostro, Valentina finalmente se refugió en la cama. Una y otra vez giraba entre los dedos la tarjeta que la misteriosa mujer le había dejado la noche anterior. Las palabras de la vidente no salían de su mente, como si se hubieran clavado en su conciencia, perturbándola sin descanso. Esa noche, Valentina apenas logró cerrar los ojos. La atormentaba la sensación de que la adivina había visto algo aterrador, tan inquietante que la sacó de su equilibrio. ¿Y con quién más podía estar relacionado ese descubrimiento tan oscuro, si no con Emiliano? No tenía dudas. Pero, ¿qué era exactamente lo que había descubierto? Aún no lo sabía, y la espera hasta el amanecer se le hizo eterna. Cuando el reloj marcó las 8, y su esposo ya se había ido como siempre a sus asuntos, Valentina por fin se decidió. Marcó el número que aparecía en la tarjeta. «Rosalía», dijo en voz baja. «Soy Valentina, ayer me dejaste tu tarjeta». Del otro lado, la mujer respondió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando esa llamada. «Sabía que llamarías, querida», dijo con una leve tristeza en la voz. «Vives al lado del peligro. El hombre con el que compartes tu casa, es un hombre oscuro. Su alma está cargada con un peso terrible. Te ha quitado lo más valioso que tenías». «¿Te refieres a mi libertad?», preguntó Valentina, apretando el teléfono entre los dedos. «Exactamente», suspiró Rosalía. «Y no solo eso. Tu esposo está acostumbrado a conseguir lo que quiere sin importarle la vida de los demás. No conoce la compasión. Quitar del camino a alguien por conveniencia no le parece un crimen, sino una estrategia». Esas palabras helaron a Valentina. Entendió de inmediato a qué se refería la mujer, a la muerte de su padre. Recordó cómo, tras la tragedia, uno de los socios de su padre se le acercó insinuando que el accidente en el que él había muerto no fue casualidad. En ese momento ella estaba agotada, devastada por el dolor, sin fuerzas para pensar ni decidir. Emiliano tomó todo en sus manos, la rodeó de atenciones, organizó el funeral, se hizo cargo del negocio. Él apartó bruscamente a aquel socio y le dijo que no escuchara tonterías. La policía confirmó que fue un accidente, le repetía. Y Valentina aceptó,
intentando borrar de su memoria aquella extraña conversación. Pero ahora, las palabras de Rosalía lo revivían todo. No pudo haber hecho eso, intentaba convencerse. Emiliano no era un santo, era duro y a veces inquietantemente frío, pero él era amigo de su padre. ¿O también eso fue una farsa? Creo que no debí llamar, susurró, y colgó antes de recibir respuesta. Pero olvidar aquella conversación resultó imposible. Desde ese momento, cada mirada de su esposo, cada gesto, cada orden suya le generaban desconfianza. Su imaginación comenzaba a construir escenas inquietantes en las que él ordenaba sabotear el auto de su padre. Y aunque Valentina intentaba alejar esos pensamientos, siempre regresaban. «Basta, deja de imaginar cosas», se dijo con firmeza. «¿Qué te pasa?», preguntó Emiliano con suspicacia durante la cena. «Nada, todo bien», respondió ella sin levantar la vista, concentrada en su plato. En ese instante, tuvo una idea. Allí mismo, en la mesa, decidió que era hora de descubrir la verdad. «¿Sabes que pronto se cumplen 7 años desde que murió papá?», dijo, como al pasar. «¿No sería mejor esperar una fecha redonda?», respondió Emiliano con indiferencia. «Podemos hacer una velada en su memoria al cumplirse 10 años. Suena más lógico». Valentina apretó los labios. Quería provocar una reacción emocional. Pero él, como siempre, se mantenía perfectamente sereno. Entonces intentó otro enfoque. «¿Te acuerdas de aquel socio suyo? Se me acercó justo en el funeral». Alto, con voz suave. Emiliano se tensó de pronto. «¿Y por qué te acordaste de él?», preguntó entrecerrando los ojos. «Solo intentaba recordar su nombre», respondió con naturalidad. «¿Tú no te acuerdas?». «Valentina, deja de decir tonterías», soltó bruscamente. Unos minutos después, recibió una llamada del trabajo y subió a su oficina. Valentina se quedó sola, sumida en una tormenta de pensamientos. «Aquí hay algo que no cuadra», susurró. Sabía que sola no podría. Al subir a su habitación, su mirada se detuvo en una cajita, un regalo de Sergio, su amigo de la infancia y excompañero de clase. Ese día ni siquiera le había agradecido como debía. Ahora, con dedos temblorosos, desató la cinta y la abrió. Dentro había una delicada caja de música. Al girarla, sonó una melodía alegre, la misma que sonaba en su casa cuando era niña. Los recuerdos de su padre, del helado en el desayuno, de su ternura, inundaron su corazón. No se dio cuenta de cuando una lágrima le rodó por la mejilla. Fue el mejor regalo. Y en ese momento entendió que Sergio era quien podía ayudarla. Al día siguiente se encontraron. Sergio se sorprendió un poco por la invitación repentina, pero aceptó sin dudar. «Necesito tu ayuda», dijo Valentina en voz baja. «Pero prométeme que no le dirás a nadie». Le contó todo. Sergio quedó impactado. Siempre había pensado que Valentina tenía un matrimonio perfecto. «Viniste con la persona correcta», asintió con seriedad. «Investigar es lo que hago. Esto debe quedar entre nosotros», advirtió ella. «Puedes confiar en mí». El plan se armó rápidamente. Lo primero era encontrar al socio. Pronto, Sergio volvió con noticias. Se llamaba Miguel, también tenía una empresa constructora. «¿Por qué hablas de él en pasado?», preguntó Valentina, preocupada. «Murió, una semana después del funeral de tu padre. Un paro cardíaco repentino. Aunque dicen que estaba completamente sano». Valentina se quedó pálida. «¿Crees que está relacionado?». «Sí, lo creo», confirmó Sergio con seriedad. «Mañana veré a su viuda. Tal vez sepa algo». «Iré contigo», dijo ella con decisión. «No, Valentina, es demasiado peligroso. Si tu esposo está involucrado, no se detendrá ante nada». Pero ella le apretó la mano con más fuerza, y él cedió. La esposa de Miguel los recibió con desconfianza, pero los dejó entrar. Les contó que, días antes de morir, su esposo dijo que sentía que lo vigilaban. No pudo recordar mucho más. Pero los llevó a su oficina, que seguía intacta. Sergio notó una libreta. Estaba en el mismo lugar, como si su dueño fuera a volver en cualquier momento. Y así comenzó su propia búsqueda de la verdad.
Valentina miró lentamente a su alrededor. La habitación parecía detenida en el tiempo, libros cuidadosamente apilados sobre la mesa, una manta sobre el reposabrazos del sillón, fotografías en la pared. Todo lucía como si el dueño hubiera salido solo un momento y estuviera por volver. No he tocado nada, dijo la viuda de Miguel con una ternura extraña, como si se disculpara con el espíritu de su esposo. Quiero que todo se quede tal como él lo dejó. Él todavía está aquí, lo siento. Esas palabras le provocaron escalofríos a Valentina. Algo dentro de ella se estremeció con dolor. Han pasado 7 años, susurró casi inaudible. Y ella todavía lo ama como si lo hubiera perdido ayer. Cuando se ama de verdad, no importa si la persona está contigo o ya no, dijo de pronto Sergio con mucha seriedad, mirándola intensamente a los ojos. Ese sentimiento no desaparece. Aunque la persona que amas esté casada con otra, o aunque tú misma lleves años casada. Sigues amando igual. Valentina dejó de respirar por un instante. No apartaba la vista del rostro de Sergio, intentando comprender qué quería decir realmente. Él tosió nerviosamente, bajó la mirada y se enfocó con apuro en el cuaderno que había sobre la mesa. Solo quise decir que los sentimientos son algo muy poderoso, murmuró, fingiendo estar concentrado en las notas. Valentina se apartó un poco, dándose tiempo para mirar el despacho. En la repisa, entre libros, vio una fotografía, su padre y Miguel abrazados, sonriendo a la cámara. Jóvenes, llenos de energía y felices. Mira esto, dijo de pronto Sergio, excitado. Valentina se acercó de inmediato. En sus manos estaba el cuaderno, y en una de las páginas destacaban unas palabras escritas con fuerza. Alrededor había garabatos, pensamientos y apuntes, pero esas 3 palabras estaban como grabadas con fuego. Emiliano mató a Hernando. Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Le temblaron los dedos, su respiración se volvió agitada. Estuvo a punto de soltar el cuaderno, pero Sergio lo sostuvo a tiempo y la ayudó a mantenerse firme. ¿Es verdad? Su voz temblaba. ¿No es solo una suposición? Llevó lentamente la mano a sus labios, tratando de contener el nudo en la garganta. Todo ese tiempo había vivido bajo el mismo techo con un hombre que, quizás, le había arrebatado lo más valioso de su vida. Sergio no dudó ni un segundo. La tomó por los hombros y la miró directo a los ojos. No puedes seguir con él, no puedes, es muy peligroso. ¿Quién sabe de qué más es capaz? ¿Tienes dónde quedarte? Si no, yo encontraré un lugar seguro para ti. No, negó ella con la cabeza. Todavía no, si desaparezco, se dará cuenta de que descubrí algo. Necesito pruebas, no puedo actuar sin estar segura. Sergio apretó los labios. No le gustaba esa decisión, pero no insistió. Le prometió que seguiría investigando, que llegaría hasta el fondo. Después de una breve despedida con la viuda, salieron a la calle. Ya junto al auto, Sergio la detuvo, sujetándola por la muñeca. Por favor, cuídate, si sientes el menor peligro, llámame de inmediato, promételo. Valentina asintió con suavidad y le apretó la mano como despedida. Era extraño regresar a esa casa que, hasta hacía poco, se sentía como su hogar. Ahora le resultaba inquietante. Sus paredes parecían susurrar verdades que ella no quería oír. Era una casa hermosa, lujosa, pero vacía por dentro. No había amor, ni cuidado, ni calor. Solo frío, tensión y miedo. Suspiró en silencio mientras abría la puerta, pero entonces una voz helada y cortante la detuvo. ¿La pasaste bien? Era Emiliano, estaba junto a la chimenea, observándola con una expresión de enojo contenido. ¿Desde cuándo te ves de nuevo con ese tal Sergio? Todo se le revolvió por dentro, pero no podía dejarse vencer. ¿Y qué tiene de malo?, respondió con fingida indiferencia, alzando una ceja. Está escribiendo un artículo. Dice que quiere hacer un reportaje sobre mujeres cuyos esposos han tenido gran éxito en los negocios. ¿De verdad?, se burló Emiliano con sarcasmo. ¿Y no querrá entrevistarme también? No lo descartes, pero no me dijo nada al respecto. Si te interesa tanto, llámalo tú. Ya sabes cuánto te gusta ser el centro de atención. Si no me equivoco, antes los medios casi se peleaban por entrevistarte.
Solo no te atrevas a provocar escándalos, ¿entendido? Su voz se volvió amenazante. No quiero que hablen de mí como del pobre marido al que dejas en ridículo. No tengo esa intención, replicó ella con ironía y subió las escaleras sin esperar respuesta. Él la miró fijamente mientras se alejaba. Había algo distinto en ella. Su mirada, sus gestos, su tono, todo había cambiado. Esa transformación lo enfurecía. Y lo peor, sentía celos. Celos de una mujer que llevaba años considerando como su sombra, como su propiedad. A la mañana siguiente dio la orden, que la vigilaran y le informaran cada paso que diera. Mientras tanto, Valentina, sola en su habitación, tomó la cajita musical. La melodía sonaba como una voz del pasado, como unos brazos que la abrazaban en su infancia. Cerró los ojos. Tenía miedo, un miedo real. Pero ya no había marcha atrás. El misterio de su padre exigía la verdad. Sergio llamaba con frecuencia, preguntando si todo seguía bien. Sabía que Valentina vivía atrapada junto a un hombre que quizás había asesinado a su padre. Estaba armando un expediente, buscando cualquier indicio. Emiliano era legalmente intachable, como un cirujano estéril. Pero Sergio no creía en semejante perfección. No puede ser que un hombre así no tenga manchas, murmuraba sombríamente en la redacción hasta tarde. Voy a encontrar lo que oculta, lo juro, por ella. Sergio estaba convencido de que hacía mucho tiempo había logrado sofocar ese enamoramiento juvenil que había escondido durante tantos años. Había aprendido a contenerse, a dejar de recordar. Pero parecía que todo lo que había intentado reprimir con tanto esfuerzo había salido a la superficie de golpe, con fuerza, como un dolor imposible de ignorar. Recordaba perfectamente el día en que Valentina le contó por primera vez sobre su boda. Ese momento marcó un antes y un después. Ahí entendió todo, su amistad había terminado, y con ella, sus esperanzas. No interfirió en su decisión, no luchó por ella. De verdad creyó que estaba enamorada y no quiso arruinar su felicidad. Aceptó la realidad. Pero ahora, no podía dejar de preguntarse, ¿qué habría pasado si en aquel entonces le hubiera confesado lo que sentía? ¿Y si todo hubiera sido distinto? Cada vez que el cansancio lo vencía y cerraba los ojos, el pensamiento de ella lo despertaba de nuevo. Volvía al caso, tercamente, sin rendirse. Lamentablemente, no encontraba pruebas contra Emiliano. Entonces decidió cambiar de rumbo y empezar a investigar el pasado del padre de Valentina. Cuando encontró lo que los archivos revelaban, su corazón se encogió. Se quedó inmóvil, como si le hubiera caído un rayo. ¿Cómo va a soportar esto?, murmuró con horror al vacío. Sabía que la noticia que estaba por darle podía destruir todo lo que ella creía saber sobre su vida. Por eso ahora organizaba los encuentros con Valentina con el mayor cuidado. Su esposo ya mostraba abiertamente su descontento, y el periodista no quería ponerla en riesgo. Pero, ¿cómo decirle la verdad? ¿Cómo encontrar las palabras? Ese día no se atrevía a mirarla a los ojos. Valentina lo notó de inmediato. Sergio lo llamó con preocupación. ¿Pasó algo? Sergio le apretó la mano, como si buscara fuerza en ella, respiró hondo y por fin habló. Revisé documentos del archivo, y entre ellos había un expediente. Del orfanato. Tu expediente. El silencio entre ellos era denso, como la calma que precede a una tormenta. ¿Quieres decir?, repitió Valentina sin creerlo. ¿Que no soy hija biológica de mi papá? Sergio asintió, con cuidado, en voz baja. Pero para ella fue como un golpe. Le parecía imposible. Miguel siempre había sido todo para ella, su amigo, su apoyo. No puede ser, susurró Valentina, aunque su voz ya temblaba de dolor. No lo creo. Es un error, no es verdad. Empezó a caminar de un lado a otro, con las manos apretándose y soltándose en un gesto de impotencia, como si quisiera rechazar la realidad. Sergio no lo soportó. La abrazó con fuerza, con firmeza, como si pudiera protegerla de toda esa verdad. Valentina no se contuvo. Las lágrimas brotaron con violencia. Años de emociones reprimidas rompieron la presa, lloraba desconsoladamente, aferrada a su pecho. Solo al amanecer el dolor comenzó a calmarse. Valentina yacía mirando el techo,
con imágenes de su infancia pasando por su mente. ¿Cuántas veces le habían dicho que era igual a su papá, los mismos ojos, la misma sonrisa? Siempre lo creyó. Nunca conoció a su madre, la mujer murió al dar a luz. Solo quedaba una vieja fotografía, casi desvanecida, donde una pelirroja hermosa la miraba con intensidad. Y en su memoria siempre vivía un niño. Sergio. Fiel, confiable, siempre a su lado. Fue su compañero desde los primeros pasos, las primeras travesuras, los primeros amores. Y justamente a él lo apartó sin piedad cuando se casó con Emiliano. «¡Qué gran error cometí!», susurró Valentina, enterrando el rostro en la almohada. Ahora lo veía todo con claridad, su verdadero destino había estado siempre frente a ella. Y lo había ignorado. Esa misma noche, Sergio tampoco pudo dormir. Sentado entre papeles impresos y archivos abiertos, releía una y otra vez los artículos sobre Emiliano. Cuando su vista se posó en la foto de boda de Valentina y su esposo, apartó bruscamente la computadora, casi la tiró al suelo. 5 de julio. La fecha que más odiaba en el mundo. El día en que tuvo que renunciar al amor. Pero ahora todo era distinto. Estaban juntos de nuevo. Eran un equipo. Como antes. Sergio sintió que en su pecho se encendía esa misma llama que había creído extinguida. «Lo encontré», su grito retumbó en el apartamento vacío. Eran las 4:30 de la mañana. Había dado con un detalle crucial. Resulta que, aquel fatídico día, 7 años atrás, nadie siquiera consideró la posibilidad de un asesinato. El caso fue cerrado como un simple accidente. Probablemente, Emiliano pagó para evitar una investigación. Pero Sergio no iba a rendirse. Buscó grabaciones antiguas de las cámaras de los comercios cercanos. Tenía poca esperanza. Pero, milagrosamente, una de las cámaras captó el momento en que un hombre hacía algo con el coche de Miguel. Y Sergio reconoció a ese hombre, era el chofer de Emiliano. Todo coincidía. Ahora estaba seguro, la muerte del socio no fue un accidente. Fue una operación cuidadosamente planeada para eliminar a un rival. Cuando se lo contó a Valentina, ella no rompió en llanto, como él esperaba. Ni siquiera se estremeció. Miraba al frente, con los puños apretados, y dijo: «Debe pagar por esto, lo máximo, con todo el peso de la ley». La voz de Valentina sonaba diferente, llena de determinación. «Así será», prometió Sergio. «Tengo suficiente información». Cuando sus miradas se encontraron, Valentina vio en él esa chispa que alguna vez la enamoró. Y sin pensarlo, se lanzó hacia él. Sus labios se unieron en un beso desesperado. Sergio la abrazó, la atrajo con fuerza, como había soñado durante años. Ella había dado el paso, por fin. Al volver a casa, Valentina parecía flotar. El corazón le latía con fuerza. Hacía mucho que no sentía ternura, calidez, el deseo de ser amada. Emiliano estaba sentado a la mesa. La cena ya estaba fría. Su esposa no se acercó. «No tengo hambre», soltó Valentina y se dirigió a su habitación. Tenía claro que faltaba poco para que todo terminara. «Valentina, ven acá», dijo Emiliano con tono firme cuando ella pasó junto a él. Ella se detuvo, se giró lentamente y se acercó. «¿Vas a tomar algo conmigo?», ofreció Emiliano, escudriñándola con una mirada llena de sospechas. «No, gracias», respondió ella en voz baja. Emiliano se sirvió una copa de vino y bebió, sin dejar de mirarla. Valentina se quedó frente a él, con los brazos cruzados, en silencio. Sabía que se acercaba la tormenta. Esto le recordaba una obra de teatro, una en la que él volvía a asignarle el papel de víctima. O tal vez simplemente estaba aburrido. «¿No quieres contarme nada?», preguntó él con desgano, girando una copa de vino entre los dedos. Valentina se quedó paralizada. Incluso dejó de respirar por un momento. ¿Qué intenta averiguar? Porque esa pregunta pasó fugazmente por su mente. «¿Y qué es lo que quieres escuchar exactamente?», respondió con calma, aunque por dentro estaba completamente tensa. Él sonrió como un depredador, como si hubiera detectado un leve tono defensivo en su voz. «Por ejemplo, ¿a qué te dedicas cuando yo no estoy?». Parecía una conversación trivial, ligera, casi social.
¿Quieres contarme cómo estuvo tu día? ¿Cómo fue la entrevista? Interesante, siguió él, como si no notara la tensión. Pero sus ojos no reían. Eran fríos, penetrantes, y Valentina sentía como esa mirada la taladraba, buscando una confirmación de sus sospechas. Ella respondía con monosílabos. En su mente solo rondaba una idea, cómo terminar esa conversación lo antes posible. Esa atención le resultaba ajena. Emiliano nunca había mostrado demasiado interés por su vida. Todo lo que ocurría era extraño, incluso aterrador. ¿Cuándo podré leer un artículo inspirador sobre mi amada esposa?, preguntó él, con una sonrisa torcida. Quizá deberías preguntarle al periodista cuando piensa terminarlo, respondió Valentina con voz serena, sin apartar la mirada. Era un duelo silencioso, una conversación tensa. Después de unos minutos, logró zafarse, se levantó sin decir nada y se retiró a su habitación. Él se quedó allí, observando su silueta alejarse. Te di una oportunidad. No la aprovechaste. Ahora me toca a mí actuar, pensó Emiliano con rabia, y se bebió el vino de un trago, como si sellara su decisión con ese gesto. Ya lo sabía, Valentina estaba tramando algo. Tenía un cómplice, un periodista con el que colaboraba. Incluso le había llegado información de que habían conseguido ciertas pruebas. Cuando su asistente se lo informó, la furia de Emiliano estalló de forma inmediata y violenta. Arrojó papeles al aire, volteó una silla y estrelló el teléfono contra la pared. Aquello que consideraba de su propiedad, Valentina, empezaba a escaparse de sus manos, mostrándose desafiante, con voluntad propia. Era insoportable. Pero Emiliano sabía mantener la sangre fría. Ya tenía un plan. La única forma de protegerse era eliminar la fuente del peligro. Leo, dijo por teléfono, bajando la voz. Necesito a alguien que se encargue de un trabajo. Que sea alguien común, de la calle. Que ataque a mi esposa. Nada grave, solo quiero que se lleve un buen susto. Colgó y se quedó un largo rato mirando la oscuridad tras la ventana. Vas a ser mía, o no serás de nadie, resonó en su mente como una sentencia. Mientras tanto, Valentina atravesaba momentos igual de angustiantes. No podía dejar de pensar en que su padre no era su verdadero padre. Sergio le propuso ir juntos al orfanato del que había sido adoptada, para intentar averiguar la verdad. Esto me parece raro, comentó él, revisando los archivos antiguos. Apenas te llevaron al hogar, y 3 días después, ya habían hecho todo el papeleo y te habían llevado a casa. Es demasiado rápido. Valentina se quedó pensativa. Una amiga suya, que había adoptado a un niño, había tardado casi 2 meses en completar el proceso. ¿Y en su caso, solo 3 días? ¿Cómo era posible? Además, en el archivo no quedaba ni una pista sobre sus padres biológicos. Todo parecía cada vez más confuso. En el camino de regreso, ella permaneció en silencio. El cansancio y la ansiedad oprimían su pecho. Sergio le tomó la mano y le dio un beso suave en la muñeca. No te preocupes, vamos a llegar al fondo de todo, te lo prometo, susurró, tratando de tranquilizarla. Mientras Emiliano estaba fuera de la ciudad, ambos se sentían más libres. Valentina no quería volver al apartamento vacío. ¿Damos otra vuelta?, sugirió ella. Sergio asintió, tampoco quería despedirse. Caminaban despacio, del brazo, recordando su infancia, los años escolares, anécdotas divertidas de la juventud. Valentina, al fin, soltó una carcajada genuina, por primera vez en mucho tiempo. Casi había olvidado todo lo que estaba pasando. Y de pronto, de la oscuridad, apareció un hombre. Su mirada era desquiciada, sus movimientos, bruscos y amenazantes. Dame la bolsa, gruñó, extendiendo las manos hacia ella. Pero Sergio se interpuso de inmediato entre él y Valentina, bloqueando el avance y empujando al agresor. Lárgate, gritó, empezó una pelea. Valentina se quedó paralizada, sin saber qué hacer. No había señal, el teléfono no servía. Entonces agarró su bolso, y con todas sus fuerzas, golpeó al atacante en la cabeza. En ese instante, cuando algo brilló bajo la luz de la luna, el corazón de Valentina se detuvo. El desconocido alcanzó a rozar el hombro de Sergio, y tambaleándose, huyó corriendo hacia la oscuridad.
Sergio, gritó ella, corriendo hacia él. Tenía una herida leve en el brazo. Estoy bien, tranquila, dijo él rápidamente, sentándose. ¿Estás herida? ¿Te hizo algo?, preguntó Sergio. Su pregunta la conmovió. Incluso en ese momento, pensaba en ella. No te preocupes por mí, respondió con emoción. Tenemos que ir al hospital, ya. Él intentó restarle importancia. No es nada, solo un rasguño. Pero Valentina fue firme. Lo llevó a emergencias, donde los médicos le pusieron puntos y le advirtieron que no debía forzar el brazo. Me aseguraré de que no lo haga, prometió ella al médico, y Sergio no pudo evitar sonreír. Solo entonces ella entendió con claridad cuánto temía perderlo. Ese pensamiento era tan aterrador que las piernas le temblaban. ¿Puedo quedarme contigo esta noche?, preguntó en voz baja. Te cuidaré, te ayudaré para que no tengas que usar el brazo. No tienes idea de cuánto deseo eso, susurró él, apenas moviendo los labios. Y esa noche, en el silencio más profundo, ocurrió algo importante. Justo a la medianoche se publicó un artículo, largo, revelador, en el que el periodista expuso con detalles quién era en realidad Emiliano. Todo el material que él y Valentina habían reunido fue publicado. Y una hora antes, esos mismos documentos ya estaban en manos de las autoridades. Esta mañana para Emiliano empezó de otra manera. Ya no despertó como un empresario seguro de sí mismo, un miembro respetado de la sociedad y el líder de una gran empresa. Despertó diferente, como alguien atrapado por las oscuras aguas de la justicia. Su nombre, que antes inspiraba respeto y temor, ahora sonaba en los noticieros junto a palabras como fraude y arresto. Todo lo que había construido durante años se desmoronaba como un castillo de naipes. La junta directiva no dudó en apartarlo de sus funciones, ya que la negociación para la fusión de empresas, que antes era su orgullo, ahora se consideraba una falsificación y podía ser declarada ilegal. Exijo la presencia inmediata de mi abogado, gritó Emiliano cuando el policía, sin escuchar sus protestas, lo tomó firmemente del brazo. En la entrada ya se agolpaban periodistas, las cámaras destellaban como relámpagos capturando cada momento de su humillación. La noche después de la publicación del artículo había hecho su trabajo, el nombre de Emiliano se había vuelto sinónimo de escándalo. Esa mañana, en otra parte de la ciudad, Valentina y Sergio despertaron tarde. Habían estado despiertos hasta muy entrada la noche, discutiendo los detalles del caso, y se quedaron dormidos juntos sin darse cuenta, abrazados en un viejo sofá. Sus cuerpos dolían por la posición incómoda, pero eso no importaba. Se miraban con cariño y una tranquila alegría. En cuanto Valentina abrió su feed de noticias, todo se apretó dentro de ella. Mira, susurró, pasando el teléfono a Sergio. En la pantalla, la detención de Emiliano. Unas horas después ella ya estaba en la estación de policía dando su declaración. Todas las pruebas reunidas durante las últimas semanas estaban ahora sobre la mesa del investigador. Negar lo ocurrido era imposible. Justificarse poco probable, y escapar, una opción inexistente, cuentas bloqueadas, reputación destruida, el caso conocido en todo el país. Tu esposo insiste en verte, dijo el abogado cuando se acercó a ella en el pasillo de la estación. Valentina se quedó paralizada. No quería ver a Emiliano. Sentía hacia él no solo rechazo, sino miedo y asco. Pero el abogado insistió, y en algún momento ella cedió. Quizá necesitaba oír su voz para entender de una vez por todas que todo entre ellos había terminado. Cuando entró en la sala de visitas, él estaba sentado con una sonrisa burlona en el rostro. Al final, has venido, mi fiel esposa, dijo con un tono lleno de sarcasmo y desafío. ¿Qué quieres?, preguntó ella, yendo directo al punto. Él apretó los labios, mirando su rostro, entero, tranquilo, seguro. Su plan, por más elaborado que fuera, había fracasado. Parece que ya sabes que el hombre al que llamabas padre no es tu verdadero padre, dijo lentamente, disfrutando cada palabra. Valentina no apartó la mirada. Pero la verdad sobre tus verdaderos padres no la conocerás. Nadie excepto yo tiene esa información, continuó. Así que si no me ayudas a salir de aquí, vivirás en esa torturante incertidumbre. Ella como si dejara de respirar. Sus palabras tocaban su punto más débil. Piénsalo bien,
Tienes una oportunidad, susurró, como una serpiente que pica a través del cristal. Voy a pedir el divorcio, dijo Valentina con firmeza y salió sin mirar atrás. Emiliano sonrió con suficiencia y hasta se rió, seguro de haber sembrado duda y miedo en su alma. Pero Valentina salió a la calle con los ojos húmedos. Sergio ya la esperaba. Sabía que ese encuentro dejaría marca. ¿Qué te dijo?, preguntó acercándose. Ella lo abrazó en silencio, no podía hablar de inmediato. Está jugando conmigo. Pero, ¿y si de verdad sabe quiénes son mis padres?, susurró por fin. Incluso si es así, no le permitas manipularte, nosotros mismos lo descubriremos, respondió Sergio. Pero a Valentina le pesaba cada día más. La falta de respuestas la consumía. Se sentía perdida. Ni en archivos ni en registros del orfanato, ni una pista. ¿Acaso nací de la nada?, pensaba desesperada mirando la foto de la mujer que durante años creyó su madre. Ahora sabía que era mentira. La tensión se reflejaba también en su relación con Sergio. Cada vez más se irritaba y le respondía mal por cosas pequeñas. Él callaba y soportaba, pero ella sabía que le hacía daño. Y eso la hacía sufrir aún más. Un día sonó el teléfono. Llego en 1 hora, dijo Sergio. No es el mejor momento, intentó disuadirlo Valentina. Es importante, respondió con firmeza. No esperaba que él llegara acompañado. Junto a él estaba una mujer desconocida, de rostro amable. Hola, querida, ahora te contaré todo lo que tanto has querido saber, dijo con voz suave. Valentina miró a Sergio, interrogante. Él asintió. Escucha, todo es verdad. La mujer se presentó como Natalia. Resultó ser una amiga cercana de la madre de Valentina. Al ver aquella foto, recorrió con cariño la imagen con sus dedos. Tu mamá se llamaba Olivia, y tu papá, Hernando. Se conocieron en la universidad, comenzó. Su amor fue intenso y verdadero, todos lo sabían. Iban a casarse. Pero Hernando se fue al extranjero, y Olivia se quedó. No quiso dejar su tierra natal. Recuerdo que ella le rogaba que se quedara, pero ninguno cedió. Demasiado orgullosos, demasiado testarudos. Aunque se amaban hasta el final. Cuando Hernando se fue, Olivia supo que estaba embarazada. Pero no le dijo nada. Decidió enfrentar sola la situación. Lamentablemente, su salud era débil. No sobrevivió el parto. Entonces yo escribí a Hernando, continuó Natalia en voz baja. Él voló de inmediato. Dejó todo para estar contigo. Se culpaba por no haber estado con Olivia. Para redimirse, decidió quedarse y criarte como ella hubiera querido. ¿Cómo logró sacarte del orfanato? No lo sé, pero lo consiguió, casi de inmediato. Las lágrimas llenaron los ojos de Valentina. La historia de sus padres la conmovió profundamente. Tanto dolor, tanto amor y un final tan trágico. Pero ahora conocía la verdad. Esa era su historia, sus raíces. Hernando sí era su verdadero padre. Gracias, exhaló mirando a Sergio. Él la había ayudado de nuevo, como siempre. Ahora, con la justicia restaurada y la verdad revelada, ella por fin podía respirar. A su lado estaba alguien en quien confiaba. Y eso bastaba. Más tarde, cuando terminó el proceso de divorcio y Emiliano fue condenado, Valentina reunió valor y llamó a la mujer a quien en su desesperación había buscado. «¿Rosalía? Quiero verte». «Sabía que vendrías», dijo la vidente. Se encontraron. Rosalía la miró largo rato, como intentando ver algo más. «Entre nosotras hay un lazo», dijo, tocando suavemente su cabello. Valentina sintió de repente una ola cálida, no miedo ni ansiedad, sino como si el sol se derramara en su alma. No podía explicarlo con palabras. Pero con esa mujer a su lado, se sentía en paz. Apoyándose en la habilidad de Sergio para investigar cuidadosamente casos complejos, Valentina pudo descubrir un detalle inesperado. Resultó que la vidente Rosalía era su tía segunda por parte materna. Esta noticia la conmovió profundamente. «Ya ves, yo te lo había dicho», dijo Rosalía con una ligera sonrisa, como confirmando ese hallazgo tan importante. Por esas mismas fechas, las autoridades encontraron y detuvieron al vagabundo que había atacado a Sergio y a Valentina.
Se llamaba Federico, y contó quién era el verdadero autor intelectual del ataque. No he llegado tan bajo como para hacer daño a una mujer débil, explicó con evidente arrepentimiento. Mi objetivo era Sergio, por eso le golpeé. No quise causarle daño serio, solo le toqué un poco, y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad por eso. Sergio confirmó que el golpe fue leve, y conmovida por la sinceridad de Federico, Valentina decidió retirar la denuncia contra él. La situación de Federico era muy difícil, no actuó por voluntad propia, sino para saldar una deuda, pues estaba juntando dinero para el tratamiento de su madre enferma. Valentina, que no soportaba el sufrimiento ajeno, quiso ayudarlo. Supo que Federico era un verdadero hombre de recursos y decidió apoyarlo presentándolo a varios conocidos acomodados que cambiaban frecuentemente la decoración de sus casas en busca de nuevas ideas de diseño. Gracias a sus recomendaciones, Federico consiguió trabajo y comenzó una nueva vida. Un día, la vieja amiga de Valentina, Lucía, una mujer que acababa de pasar por un divorcio y estaba completamente destrozada por dentro, la visitó. Valentina le preparó vino y helado para consolarla un poco. Estoy cansada de esa gente arrogante y fría, se desahogó Lucía con amargura. Todo lo reducen al dinero, como si fuera la única medida del éxito. Y nos tratan como si fuéramos solo mercancía en un escaparate. Su voz temblaba por el dolor, y en cada palabra se sentía una verdadera tristeza. Quisiera encontrar a alguien sincero, honesto, que me quiera no por mi estatus o dinero, sino simplemente por quien soy, confesó Lucía, como si liberara un pesado peso de su corazón. Valentina le acarició suavemente el hombro, comprendiendo profundamente su mundo interior. Pero en ese momento, Federico, que había ido a la casa de Valentina a instalar una lámpara nueva, los observaba en secreto. Su mirada estaba fija en Lucía, que, sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor, comía el helado con ganas. Valentina notó esto y apenas pudo contener una sonrisa. En su mente surgió un plan astuto. ¿Por qué sonríes así?, preguntó Lucía, sorprendida. Nada, solo estoy disfrutando el momento, respondió Valentina con alegría. Sigue, no te distraigas. Así, la siguiente casa en remodelar fue la de Lucía, a donde pronto se dirigió Federico. Con el tiempo, Valentina notó que su amiga tenía un brillo especial en los ojos. Lucía dejó de quejarse de su exesposo y respondía de forma evasiva a las preguntas sobre su vida personal, bajando la mirada y sonriendo. La remodelación de su casa se prolongó más de lo esperado, pero Valentina sabía que no era solo trabajo, era la señal de un nuevo capítulo en la vida de su amiga. Ella se alegraba sinceramente por esos cambios. Cuando llegó el día de la boda de Valentina y Sergio, Lucía y Federico asistieron juntos, ya como pareja. Entre los invitados había amigos de hace mucho y compañeros de universidad, quienes sonreían diciendo que esa boda era solo cuestión de tiempo. Tantos años huyendo uno del otro, y ahora aquí está el día feliz, bromeó una de las compañeras. Por supuesto, en la celebración también estuvo Rosalía, la vidente con quien Valentina mantenía una relación cercana. Cuando los invitados se distrajeron con el espectáculo, Rosalía llevó a Valentina en silencio a un rincón y le puso suavemente la mano sobre el vientre. Su rostro se iluminó con una sonrisa tierna. «Ten cuidado», susurró. «Dentro de ti ya está naciendo una nueva vida». Así fue como Valentina se enteró por primera vez de su embarazo. Rosalía predijo que nacería una niña con cabello rojo fuego y una voz maravillosa. Los ojos de Valentina brillaron de felicidad y lágrimas de alegría rodaron por sus mejillas. Ella misma tenía un leve presentimiento, pero aún no había hecho la prueba. Unas semanas después, el médico confirmó la noticia. Pronto habría un nuevo miembro en la familia de Sergio y Valentina. Tras el nacimiento de su hija, a quien Valentina llamó Olivia en honor a su madre fallecida, la salud de Rosalía empeoró inesperadamente. La enfermedad le consumía las fuerzas rápidamente, como si le sacara la vida. «Este es el precio por mi don», suspiraba la vidente. «Pero he vivido una vida larga y llena de significado. Lo más importante es que vi a tu hija Olivia, y ahora puedo partir en paz». Valentina no podía aceptar esa idea. Puso todas sus fuerzas para ayudar a Rosalía, buscó a los mejores especialistas, organizó tratamiento en el extranjero, pero todo fue en vano.
Rosalía murió dormida, con una leve sonrisa en el rostro. Antes de irse, le dejó un mensaje a Valentina, contándole que ella misma tenía el don y que ahora era libre de usarlo a su manera. Además, le entregó todos sus libros y objetos mágicos, así como una casita en las afueras, un lugar para aislarse y acumular conocimientos. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Sergio, esperando su respuesta con preocupación. Él la amaba más que a nada en el mundo, pero estaba dispuesto a respetar cualquier decisión. No, esto no es para mí, dijo Valentina con firmeza. Tengo una hija, te tengo a ti, y quiero dedicarme por completo a nuestra familia. Sergio, ¿y si tenemos otro hijo?, añadió ella con esperanza. Él la abrazó con fuerza porque eso era justo lo que quería oír, que ella escogía su vida juntos. Aunque rechazó desarrollar sus habilidades, el don despertó dentro de ella. Valentina sentía su influencia a nivel físico, pero lo usaba con mucha precaución para protegerse a sí misma y a sus seres queridos de posibles problemas.